Buen día. Así damos inicio a la segunda clase de la materia anatomía. Como objetivos, comprender los principios y conceptos básicos de la anatomía, comprender las relaciones y diferencias entre los sistemas del cuerpo, interpretar la anatomía en proyecciones radiológicas. Para comenzar a abordar el tema que nos lleva a esta clase, necesitamos comprender primero de dónde deriva la palabra anatomía. La misma va a derivar del griego anatem. Su significado etimológico es disecar, descomponer, cortar, dividir sus partes. Sabemos que es una ciencia, por ende estudia las estructuras del cuerpo humano. Por, por ser una ciencia, contiene o tiene una evolución histórica. La anatomía es una ciencia muy antigua, en el cual prevalecía la doctrina de Galeno, cuyos conocimientos estaban basados en animales. En el siglo XIII se comenzó a disecar los primeros cuerpos humanos y eso es lo que tenemos que prestar atención. Recién en ese siglo comenzaron a disecarse los primeros cuerpos humanos. Entre los siglos XVI y XVIII, la anatomía fue una ciencia natural. En el siglo XIX se produjeron las divisiones de la anatomía. Entonces, ¿qué es lo más interesante en esto? Que antes, en ese siglo, en el XIII, se empezaron con las disecciones, ¿no es cierto? Pero en el siglo XIX se produjeron las divisiones de la anatomía que luego iban a servir para el estudio de los diferentes sistemas orgánicos, para poder estudiarlos ya sea descriptivamente, topográficamente o clínicamente, que lo vamos a ver a continuación. Como dos definiciones que les dejo, que ya los había adelantado en la clase anterior, la anatomía normal estudia organismos sanos y la anatomía patológica se ocupa de los trastornos del cuerpo normal. Entonces, para poder estudiar lo patológico, primero necesitamos comprender lo normal. Entonces, hasta ahí la reseña de lo que es la evolución, la historia, el origen, la evolución histórica de lo que es la anatomía y de dónde deriva. Ahora vamos a otro tema importante que es la célula. La célula porque justamente es la que va a tener implicancia dentro del organismo, dentro del funcionamiento de nuestro cuerpo humano como un sistema totalmente integrado. La célula, para darle una definición, es la unidad morfológica y funcional más pequeña de todo ser vivo. Por ende, va a estar compuesta por tres estructuras importantes. La membrana plasmática, que contiene los elementos, como estamos viendo en la imagen, es una o contiene una doble capa lipídica, proteínas integrales, periféricas, un sector hidrofílico y un sector hidrofóbico, que sirven justamente, junto con las proteínas, para el transporte de sustancias, iones, desechos del medio externo al medio interno. Por eso hablamos de que una célula contiene un medio intracelular y un medio extracelular. La célula es importante, como les dije al comienzo, para el funcionamiento de nuestro cuerpo, porque justamente es la que va a formar el tejido. Un conjunto de células forman el tejido. El tejido forma el órgano y el órgano termina en lo que es o un aparato o un sistema. Pero hay que tener en cuenta que no es lo mismo hablar de aparato y de sistema, son totalmente diferentes. Ahora, cuando decimos que todos y cada uno de los órganos son un conjunto de células, decimos que están unidas por medio de un enlace, un soporte. Ahora, cada una de estas células están capacitadas para tener una o varias funciones a la vez. Un ejemplo, vamos a hablar del tejido epitelial. ¿Qué función puede llegar a tener? La barrera de protección. Otro puede ser las células de la sangre, ejemplo, los eritrocitos. Transportan el oxígeno a los tejidos y es muy importante porque la célula se maneja con el oxígeno. Sin el oxígeno no pueden vivir. El oxígeno es fundamental para el sistema completo. Ahora, si continuamos simplemente una reseña, dijimos unidad morfológica y funcional más pequeña de todo ser vivo, se agrupan según su tipo, forma y función, importante, por eso, como habíamos adelantado, un conjunto de células forman el tejido forma lo que es el órgano, o forman los órganos, y la agrupación de los órganos
forman los que llamaríamos sistemas o aparatos del cuerpo. Eso es muy interesante tenerlo en cuenta, cómo es, digamos, la correlación de cada una de ellas. Conjunto de células, un tejido. El tejido va a formar el órgano, podemos decir que el órgano es el conjunto de tejidos, y después vendrían lo que es el sistema. Ahora, para darle una definición a lo que es tejido, son un grupo de células similares que se juntan para cumplir una función específica. Por eso decimos que existen diferentes tipos de tejidos a lo largo del cuerpo: epitelial, la piel; muscular, nervioso, conectivo, conjuntivo, sanguíneo, entre otros. Repito, el tejido, un grupo de células que se juntan para una función específica. Si pasamos a lo que es un órgano, varios tejidos se unen para una función específica. Si pasamos a lo que es un aparato y sistema, el aparato es la asociación de varios órganos que, teniendo distinta estructura, intervienen para desempeñar una misma función. El ejemplo claro: aparato cardiorrespiratorio. Asociación de varios órganos, fíjense, de estructuras distintas, pero que se juntan para una misma función. Sin embargo, al hablar de sistema, es un grupo o asociación de órganos, pero con estructura semejante. Pero fíjense, tienen la misma función, van a juntarse para completar, desempeñar una misma función: sistema circulatorio. Por eso al comienzo de la clase les dije que no es lo mismo sistema que aparato. Y estas son las definiciones que tienen que empezar a comprenderlo. Si pasamos a los sistemas, el cuerpo es una unidad estructural y funcional compuesta por 10 unidades menores denominadas aparatos y sistemas, como los acabamos de mencionar. Esos sistemas son el sistema digestivo, que lo vamos a desarrollar oportunamente; el sistema circulatorio, el sistema nervioso; el sistema esquelético, que es lo que nos lleva a esta clase; el sistema respiratorio; el sistema excretor, muscular y tegumentario, que es la piel. Es decir, son los sistemas del cuerpo humano, de la organización estructural de nuestro sistema. ¿Qué más podemos ver? Divisiones anatómicas. Cuando al comienzo le di la reseña histórica, la evolución histórica, el origen, de dónde deriva el término y demás, les hablé también que en el siglo XIX empezaron a lo que son las divisiones anatómicas. Esas divisiones anatómicas sirvieron para el estudio de cada una de las partes del cuerpo humano. Entonces, se generó lo que es la anatomía descriptiva, que estudia los órganos agrupándolos por sistemas; la anatomía regional o topográfica, que estudia justamente la relación entre los diferentes órganos de una misma región; como también la anatomía clínica, que se basa justamente en estos dos, en lo descriptivo y en lo topográfico. Generalmente, a lo largo de todo el programa, de toda la asignatura, vamos a ver que tanto en el sistema esquelético como en los sistemas orgánicos vamos a ver mucho la anatomía descriptiva, vamos a estudiarlo a los órganos o a las estructuras descriptivamente, describir una región para dar las características de la misma. Ahora, continuando, vamos a los planos anatómicos. ¿Por qué son importantes los planos? Porque todo cuerpo humano, para poder estudiarse, en este caso en lo que es descriptivo, anatomía descriptiva, necesitamos comprender tres planos importantes. Por un lado, un plano sagital, que es aquel que divide al cuerpo. Imagínense el cuerpo humano con una línea pasando por la mitad del mismo, simétricamente, dividiéndolo en dos partes, una derecha y otra izquierda. Un mismo plano coronal, que pasa perpendicularmente. Perpendicular significa que corta al plano medio y lo divide también en dos partes, una anterior y otra posterior. Y un plano axial o transversal, que es justamente el que también lo divide transversalmente a los otros dos planos, perpendicularmente, perdón, a los otros dos planos, pero me lo divide en una parte superior y otra inferior. ¿Cómo sería esto? En la imagen vamos a observar justamente los tres planos mencionados. Por un lado, el plano sagital; por el otro lado, el plano coronal o frontal, como también se lo llama. Vamos a esta imagen. Vemos, arrancamos desde el plano axial o transversal, aquel que corta perpendicularmente a los otros dos y me lo divide en una parte superior y otra inferior. Lo que es el plano coronal, corona,
y me lo da también en dos partes simétricas, una anterior y otra posterior. Y por el otro lado, el plano sagital, que me lo divide simétricamente en partes iguales al mismo organismo, pero en una parte derecha y otra parte izquierda. ¿Por qué son importantes estos planos, como les decía? Porque generalmente ciertos estudios dentro de la radiología van a utilizar muchos estos planos para ver el grado, la dolencia, la afección que puede llegar a tener el paciente, y fíjense que hay bibliografías o las bibliografías anatómicas generalmente también se basan en algunos de estos planos para poder estudiar según la ilustración. En esta imagen vamos a ver justamente a color los tres planos. El transversal me lo divide en dos partes, superior e inferior. El coronal me lo divide en dos partes, una anterior y otra posterior. Y el sagital en una parte izquierda y una parte derecha. Pasamos a las direcciones en el espacio. Cuando hablamos de direcciones en el espacio son importantes justamente porque vamos a tener que empezar a familiarizarnos con las terminologías propias de cada asignatura. En este caso, para poder nombrar ciertas estructuras, ciertas direcciones, como dice el nombre, necesitamos comprender esto. Por ejemplo, si hablamos de una dirección cefálica o craneal, estamos indicando la proximidad a la cabeza, caudal, la lejanía. Inferior, cerca de los pies. Medial, próximo al plano medio. Lateral, se aleja del plano medio. Es decir, son direcciones en el espacio para tenerlo en cuenta en los diferentes temas también que vamos a ir viendo. Luego vienen para los miembros, es decir, que los miembros también van a tener terminologías. Podemos hablar de proximal, indica la cercanía, distal, el alejamiento, siempre de la porción fija del medio, palmar hace referencia a la palma de la mano y plantar a la planta del pie. Proximal, distal, palmar y plantar. Y lo que vamos a tener siempre relación va a ser la proximal y la terminología distal cuando empecemos a describir un hueso. Tipos de movimiento. Flexión, cierre del ángulo articular. Extensión, apertura del ángulo. Aducción, movimiento de la extremidad lo llamamos a los miembros superiores o inferiores, hacia el plano medio. Y abducción, la separación del plano medio del cuerpo. Siempre hablando de un plano medio, como nombramos anteriormente. ¿Qué era el plano medio? El que corta o me divide al cuerpo humano en dos mitades simétricas iguales, una derecha y otra izquierda. Otros dos términos a tener en cuenta, o tres. Desliz, el desplazamiento ligero de las caras articulares. Ahora, pronación y supinación. Pronación es el movimiento de la palma de la mano hacia atrás y el pulgar hacia adelante. Y supinación lo contrario, cuando tengo la palma de la mano hacia adelante y el pulgar hacia afuera. El ejemplo es, colocando al cuerpo humano en bipedestación, bípedo es persona erguida, de pie, mirando al frente, yo puedo colocar los pulgares hacia afuera de la línea media del cuerpo o puedo colocar los pulgares hacia adentro, dejando el dorso de la mano hacia el frente, y ahí estoy hablando de pronación. Lo contrario, dejando la palma hacia el frente y los pulgares hacia afuera, estoy hablando de supinación. Y generalmente la posición anatómica que vamos a utilizar siempre para todas las cosas va a ser el paciente en supinación. Entonces, fíjense cómo vamos relacionando, los temas no son individuales, se van agrupando. Supinación, pronación, lo que es flexión, extensión, abducción, entonces son términos, terminologías que es muy importante ya que a partir de este momento empiecen a incorporar dentro del vocabulario porque lo van a utilizar mucho. Ahora pasamos a uno de los primeros sistemas que vamos a ir viendo, el sistema tegumentario. ¿En qué consiste el sistema tegumentario? Ya vimos la definición de un sistema. Teniendo en cuenta siempre qué es un sistema, lo demás ya puede ser un poco más fácil. En este caso, hablamos de sistemas orgánicos, de paredes y de cavidades corporales del organismo. Consiste en la piel, básicamente, formada por tres estructuras importantes. La primera, denominada epidermis, conjunto de células descamables.
lo que se despelecha, comúnmente llamado, como que va saliendo la piel. Lo segundo es la dermis, formado por tejido conjuntivo, folículos pilosos, glándulas sudorípadas, y lo más profundo viene a ser la hipodermis, formado por tejido celular subcutáneo. Es decir, que a este sistema tegumentario, a la piel propiamente dicha, la vamos a dividir en tres partes. La epidermis, de afuera hacia adentro, superficial a profundo; epidermis, células descamables, cuando se te despelecha la piel; la parte central, la dermis; y la parte profunda, hipodermis. Si pasamos a la imagen, podemos comprender entonces las tres porciones: epidermis superficial, la piel, células descamables, la salida del vello; la parte central, dermis, que contiene glándulas sebáceas, músculo erector, los folículos pilosos que dan el nacimiento desde la parte profunda a lo superficial del vello; y la parte, como le dije, profunda, hipodermis, que es aquella que va a tener también grasa, tejido adiposo, y es aquel que desde ese lugar da el nacimiento de los vasos sanguíneos para dirigirse a la parte central o llamada dermis para la irrigación de la misma. Siempre, todo sistema va a tener una irrigación y también va a tener una inervación correspondiente, porque es un tejido vivo, es un conjunto de células. Recuerden que esto es un conjunto de todos los temas, nos hablamos de temas individuales, todo se va relacionando, entonces es importante que lo vayan teniendo en cuenta de esa manera, relacionar los temas. En esta imagen exactamente lo mismo, en la parte superior derecha la imagen, las tres capas, epidermis, dermis e hipodermis, en ese orden. La parte superficial, células descamables; dermis, parte central con vasos sanguíneos, con glándula sebácea, músculo erector, entre otras cosas; y la hipodermis con tejido adiposo, el nacimiento de estos vasos sanguíneos dirigiéndose a la parte central. ¿Qué es importante entonces y quiero que sepan de este sistema tegumentario, la piel? ¿En cuántas partes primero, qué es el sistema tegumentario? Después, ¿en cuántas partes lo divido? ¿Cómo está compuesto este sistema? ¿Cuál es el orden de los componentes? La función de cada uno de ellos. ¿Qué encontramos en ellos? Y principalmente en irrigación, de cuál de esas tres estructuras da el nacimiento de estos vasos sanguíneos importantes. ¿Por qué? Porque la piel es el tejido más extenso del cuerpo. Ahora pasamos al sistema de locomoción o sistema locomotor. ¿Por qué? Porque como les dije en la primera clase, el día lunes, o en esta también al comienzo, vamos a ver uno de los sistemas más importantes denominados esqueléticos. ¿Por qué? Porque para poder ingresar en lo que son los órganos o los sistemas orgánicos, necesitamos comprender primero el hueso, el conjunto de huesos, las regiones, la anatomía descriptiva del mismo, para luego pasar a la parte interna orgánica. Entonces, así como tuvimos que describir el sistema tegumentario, vamos al sistema de locomoción. El mismo va a estar formada por tres estructuras: la osteología, la artrología y la miología. Es decir, ¿necesito de huesos? Sí, osteo, hueso. Recuerden, logía, el término logía es estudio de los huesos, formado por los mismos, en el cual contienen sales minerales, importante para el sistema locomotor, esqueleto. Lo segundo es el aparato articular, artrología, lo mismo. Artro viene de articulación, logía de estudio, formado por todas las articulaciones destinadas a unir los huesos entre sí. Una vez teniendo los huesos, no termina. Necesito de una unión. Esa unión es la articulación. Gracias a la articulación, uno o dos o más huesos pueden unirse. Y el tercero es el aparato muscular, miología, formados por músculos encargados del movimiento interno y externo del organismo. Sin estas tres estructuras no puede funcionar un sistema locomotor. Necesito sí o sí de los tres componentes: los huesos para la movilidad, la articulación, la parte artrológica para la unión de estos huesos que me van a permitir la movilidad, y los músculos, que en este caso van a servir para cubrir y proteger en este caso, las articulaciones,
y los huesos. Ahora, en esta imagen vamos a describir al sistema esquelético. ¿Qué tenemos que saber del sistema esquelético? Estudiarlo siempre de lo superficial a lo profundo, ¿sí? De lo general a lo profundo. Para poder comprender qué sería lo general, necesitamos aprender los nombres de los huesos que forman parte del sistema esquelético. ¿Cómo ser? Si arrancamos desde la parte superior, cabeza, huesos de la cara. Si seguimos bajando, tenemos a la columna vertebral en la parte posterior, lo que estoy marcando. Hacia adelante, esto en gris, que es el esternón, hueso del tórax. ¿Y cuál es el tórax? Esto que veo acá, o tronco. Si seguimos la clavícula y pasamos a los miembros apendiculares superiores, en este caso, el miembro superior, formado por el húmero, que sería en este caso el brazo, la articulación del codo, el antebrazo, formado por el cúbito y el radio, y el extremo distal, que sería el carpo, metacarpo y falange. De esa manera lo vamos a denominar al extremo inferior del miembro superior. Cintura pelviana o pélvica, formado por los coxales, formado por el sacro y el coxis, que participan o pertenecen a la columna vertebral, y el miembro inferior entonces con el fémur, que forma parte del muslo, la articulación de la rodilla, la pierna con dos huesos, tibia y peroné, y lo mismo, el extremo distal entonces del miembro inferior, formado por el tarso, metatarso y las falanges. Entonces, de esta manera, es empezar a estudiar y comprender el nombre de cada uno de los huesos del sistema esquelético. Una vez comprendiendo esto, tanto en una vista anterior o posterior, que pasa exactamente lo mismo, vamos a comprender el funcionamiento de las regiones individualmente. Lo mismo entonces, miembro superior, húmero, radio y cúbito, columna vertebral, el tórax, el omóplato, pasamos a los coxales, pasamos al fémur, la articulación de la rodilla, la tibia y el peroné, y la parte del tarso, metatarso y falange. Y hago hincapié ahí. Cuando hablamos de miembro superior, extremo distal, carpo, metacarpo y falanges. Cuando hablamos del extremo distal del miembro inferior, tarso, metatarso y falanges, como así también la ubicación de los huesos del antebrazo, extremo superior, radio y cúbito. El radio se encuentra por fuera y el cúbito por dentro. Lo mismo en el caso de la pierna, dos huesos, tibia y peroné, el peroné por fuera y la tibia por dentro. Son entonces características que hay que tenerlo siempre en cuenta porque tienden a confundir. De esta manera entonces, ¿qué estuvimos haciendo? Describiendo todos los huesos generales que forman parte del sistema esquelético, comprendiendo cada hueso en general. Vamos a pasar después a cada una de las regiones para estudiarlo descriptivamente cada una de ellas. Ejemplo, en ingresar en el miembro superior, ingresar en el miembro inferior, estudiar la parte osteológica, articular y muscular, lo mismo el tronco, que sería el tórax, lo mismo la columna, en fin, todos los segmentos, todas las partes que forman parte justamente del esqueleto. En esta imagen pasa exactamente lo mismo, los huesos que forman parte, entonces, cabeza, huesos de la cara, esternón, columna vertebral posteriormente, costillas, sería el tórax, clavícula, húmero, articulación del codo, radio y cúbito, extremo distal con carpo, metacarpo y falanges, coxales, sacro y coxis, cintura pelviana, esto sería entonces la cintura pelviana, formado por el coxal o los coxales, el sacro y el coxis. Luego entonces el fémur, la articulación de la rodilla, tibia y peroné, y pasamos al miembro, a la parte distal con lo que es tarso, metatarso y falanges. Si pasamos al sistema esquelético entonces, necesito que comprendan definiciones que vamos a verlo siempre. Por un lado, el sistema esquelético se va a dividir en tejido óseo compacto y tejido óseo esponjoso. ¿Qué significa? El tejido óseo compacto, láminas óseas dispuestas por fuera del hueso, que le proporcionan la rigidez. Sin embargo, obviamente que con los osteocitos, que son células formadoras del tejido óseo que me van a dar luego el sistema esquelético. Y el segundo es el tejido óseo esponjoso, láminas también dispuestas por dentro del hueso, forman canales trabeculares para la nutrición del mismo. Entonces,
¿Qué debo comprender de estas dos definiciones? Que hablamos siempre de un tejido óseo compacto a la lámina ósea que se encuentra por fuera y me proporciona la rigidez, la firmeza, la dureza del hueso. Y el tejido esponjoso siempre relacionarlo con la nutrición, es decir, con canales trabeculares que te permiten nutrir a través de arterias a lo que es el hueso. Uno por dentro y el otro por fuera. En esta imagen observamos lo mismo, lo que es la parte perisférica, cuando hablamos de tejido óseo compacto, rigidez, firmeza, y la parte de trabéculas o canales trabeculares. De esa manera vamos a observar a un hueso con canales trabeculares, también llamado panal de abeja, en el cual va a servir entonces para la nutrición de la. En esta imagen lo mismo, parte central, tejido esponjoso, canales trabeculares, y fíjense, contiene a esto, que es la médula ósea. Esa médula ósea se va a dividir en dos, o es médula ósea roja o es amarilla. Si hablamos de una médula roja, estamos hablando de los hematíes, de los glóbulos rojos, la nutrición propia. Si hablamos de la médula amarilla, estamos hablando de tejido adiposo. Y la parte periférica justamente es lo compacto, la rigidez del hueso. Pasamos al desarrollo de los huesos. Todos los huesos derivan del mesenquima mediante osificaciones. ¿Qué tipos de osificación vamos a tener en un hueso? Osificación intramembranosa, intra es dentro de la membrana, y esto comienza en el periodo de vida fetal. Para ello vamos a tener dos centros de osificaciones importantes. Por un lado, la osificación primaria, que es aquel que se produce en la diáfisis. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es diáfisis? La diáfisis es el cuerpo del hueso. Se va a extender hasta el periósteo, otro término a tener en cuenta. Peri significa fuera, osteo, hueso. Y la otra osificación es lo secundario que se da en las epífisis, las extremidades de los huesos, las carillas o cabezas articulares. El mismo va a tener justamente algunas características en el cráneo y en la parte de la cara. Después vamos a hablar de una osificación endocondrial, que se forma a partir de cartílagos, pero lo que va a hacer es unir la diáfisis y la epífisis. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Estoy hablando de centros de osificaciones importantes que ese osteocito, esa célula generadora de tejido óseo, formó lo que iba a ser después el esqueleto. Pero para poder formar cada uno de esos huesos, yo necesito o de una osificación primaria que se genere en el cuerpo del hueso y que se extienda a lo largo, o de una osificación secundaria, que es aquella que se extienda desde las epífisis, desde las carillas articulares en general, o simplemente de una endocondrial, por ejemplo, o intramembranosa ya desde el periodo de vida fetal. Muy importante entonces, osificación intramembranosa, osificación endocondrial y las más importantes que son centros de osificaciones primarios y secundarios. Si pasamos a la imagen, vemos entonces la parte central con la osificación primaria, que se va a extender entonces hacia el periósteo, recuerden, perifuera, osteo, el hueso, hacia afuera del hueso, y en esta otra imagen podemos observar ya a un hueso bastante formado, donde observamos el cuerpo, que es la diáfisis, y las extremidades o epífisis. Siempre los extremos se van a llamar epífisis, y esto va a estar dado por el centro de osificación secundaria. Entonces, ¿son centros importantes? Sí, son importantes. Como también estas características que estamos viendo, epífisis o diáfisis, lo vamos a tener generalmente en todos los huesos largos. Y otra cosa a tener en cuenta, estas epífisis lo vamos a denominar como epífisis proximal o epífisis distal. Y ahí fíjense algo, estoy hablando, estoy colocando dos terminologías que ya vimos anteriormente en direcciones, proximal y distal. Proximal se acerca a la parte media, distal se aleja de lo medio. Entonces, de esa manera vamos a nombrar correctamente a un hueso largo. Estas son las otras dos definiciones que le había dicho: periósteo, tejido compacto, recubre al hueso, pero excepto las zonas articulares. En lo que son las carillas articulares no va a haber recubrimiento de periósteo, no llega hasta ahí. Ya vamos a ver más adelante por qué el periósteo no llega a las zonas articulares. Y el endosteo, endo es dentro, osteo es hueso, sería lámina
que se encuentra o que tiene tejido fibroso, pero tapiza internamente la cavidad. Si ustedes se ponen a pensar, hablar de periósteo, hablar de endostio, hablar de tejido compacto y de tejido esponjoso es prácticamente relacionar los cuatro conceptos porque se relacionan íntimamente los cuatro. Es importante que para la próxima clase tengan ya en cuenta las cuatro definiciones, tengan en cuenta todo lo que vimos hasta el momento, que son conceptos básicos para poder ir avanzando en los contenidos. Función de los huesos. Vamos a nombrar 5 funciones importantes de todos los huesos. Por un lado, protección de las estructuras vitales. Por el otro lado, soporte del cuerpo. Base mecánica para los movimientos. Almacenamiento de sales y como reserva y producción de lo que es las células sanguíneas. Protección, soporte, base mecánica, almacenamiento y como reserva. Importante que lo sepan. Y con esto entonces vamos ya llegando a la parte final de la primera entrega de esta segunda clase, en clasificación de los huesos. Vamos a tener 3 tipos de huesos a lo largo del sistema esquelético. Por un lado, los huesos planos, predomina la longitud y el ancho sobre el espesor, longitud siempre es lo largo. Hueso plano predomina la longitud y el ancho sobre el espesor, el hueso largo predomina la longitud sobre el ancho y el espesor, y los huesos cortos que las 3 características son iguales. Repito, para poder clasificar un hueso, tengo en huesos planos, huesos largos y huesos cortos. Los huesos planos predomina la longitud y el ancho sobre el espesor, lo largo y el ancho sobre lo que es el espesor. Los huesos largos predominan la longitud sobre el ancho y el espesor, y los huesos cortos, las 3 características son totalmente iguales. ¿Por qué es necesario que comprendamos los tipos de huesos? Porque dentro de un sistema esquelético, como les dije anteriormente, para tratar de estudiar a cada una de las regiones más adelante, o de lo superficial a lo profundo, necesitamos identificar a cada uno de esos huesos dentro de las familias correspondientes. Entonces, si hablo del fémur, por ejemplo, que es la región del muslo, ¿a qué hueso estoy hablando? ¿De qué clasificación estoy hablando? Si hablo del coxal, si hablo de un cuerpo vertebral, entonces para eso me va a servir identificar a qué familia de huesos pertenece. Si vamos a esta imagen, bueno, básicamente es la parte distal del miembro superior, formado entonces por carpo, metacarpo y falanges, importantes. Si ya quieren empezar a aprender estos nombres, es muy interesante porque cuando entremos en el miembro superior, vamos a estudiarlo a cada uno de estos huesos y son 8 lo que conforma el carpo, la muñeca, famosa muñeca, del extremo distal. Y con esto finalizamos. Articulaciones. ¿Qué son las articulaciones? Es la unión de 2 o más huesos, es la unión de 2 o más huesos, y así como lo clasificábamos a los huesos en largo, planos y cortos, a una articulación también la vamos a clasificar. ¿De qué manera? Según su función. Vamos a tener aquellas que son con muchos movimientos, con un medio de unión sinovial, diartrosis, anfiartrosis, que es la que tiene semimovilidad, medio de unión cartilaginosa, y la última, que es la sinartrosis, que es la que no tiene movimientos. ¿Dónde la vamos a encontrar? Directamente en, por ejemplo, el cráneo o las suturas del cráneo propiamente vista acá en la imagen. Sinartrosis, entonces, sin movimiento, anfiartrosis semimóvil, y lo que es la diartrósica, que generalmente la mayoría de las articulaciones del esqueleto, del sistema esquelético, son diartrósicas. Bien, hasta acá entonces vamos con esta primera parte de la segunda clase de la materia. Necesito que para la próxima empiecen a recabar toda esta información y a comprenderlos. Vimos generalidades de todo lo que es la anatomía, el origen, la evolución histórica del mismo,
cómo se generó, los planos anatómicos, las direcciones en los espacios, cómo se los nombra cuando hablamos de los miembros. Hablamos también de las osificaciones, los centros de osificaciones importantes, es decir, el desarrollo de los huesos. Vimos definiciones como periósteo, endósteo, tejido compacto, tejido esponjoso, importante para relacionarlo y estudiar la función de un hueso en sí, como vimos también las funciones, 5 funciones importantes de un hueso, y pasamos a la clasificación de los huesos, largos, planos y cortos, importantes a tener en cuenta. Bien, entonces nos estaríamos encontrando en la próxima clase, el día lunes, y estudien, vuelvan a rever las veces que sea necesario el video y saquen en limpio todas estas definiciones y todos los contenidos que vimos hasta la fecha. Espero entonces que le haya servido esta entrega y nos vemos la próxima. Chao.